tú estás dispuesto a decir, soy un imbécil y le creía a un filósofo que no tenía puta idea porque nunca había gobernado nada, pero hoy como sus ideas me gustaron mucho, pues yo las implanté, jodí al país y entonces pues, soy tonto. ¿Por qué libertarios y comunistas siempre dicen que no se aplicó bien cuando su sistema fracasa? ¿Qué van a decirte? ¿Mi sistema es una mierda? No te van a decir eso. Es que yo le creía a un filósofo que dijo que esto iba a llevarnos al paraíso. Que da igual que el filósofo fuera von Mises o Marx. Ahí da exactamente igual. El punto es, tú estás dispuesto a decir, soy un imbécil y le creía a un filósofo que no tenía puta idea porque nunca había gobernado nada, pero hoy como sus ideas me gustaron mucho, pues yo las implanté, jodí al país y entonces pues, soy tonto. Nadie te va a decir eso. Nadie. Entonces, ¿qué te van a decir? No, bueno, es que estas cosas hay que aplicarlas bien. Esto nunca fue libertarianismo real, esto nunca fue comunismo real. Pues sí era. No, hay que volverlo a intentar, pero ahora déjenme a mí. Pues mira, va a ser más difícil. ¿Por qué no haces un intento con tu familia o con un grupo de amigos con los que quieras? Haces una comuna. Y entonces, cuando la comuna esté funcionando muy bien durante mucho tiempo, pues entonces ya hablamos. Quiero recordar que todas las comunas socialistas y comunistas fracasaron. Entonces, ¿pero qué van a decir? Dice, ahora los que apoyan a Milei, los que apoyaban a Milei dicen que no es libertario de verdad. Así va a pasar. Bueno. Milei es libertario, fascista, conservador a las tres. Yo creo que es libertario y fascista. No creo que sea conservador en realidad. Porque no es alguien que tenga la idea de la religión. Por lo menos ha manejado la idea de la religión, que es uno de los elementos básicos del conservadurismo. El conservadurismo implica la idea de que la moral religiosa es la mejor, ¿no? Hasta que ves la moral religiosa y entonces dices, no es la mejor.